Y para mí, ¿cierto? Yo en la iglesia estoy tratando algunos temas con respecto a las situaciones adversas que nosotros estamos teniendo, situaciones fuertes, situaciones en las cuales han sido difíciles. No, no tan solo estoy hablando del COVID, no tan solo estoy viendo esa situación, yo estoy viendo más situaciones que van más allá, porque al hecho de estar en un encierro, al hecho de estar en otras condiciones, capaz que con pérdida del trabajo, capaz que en distintas situaciones, nosotros nos lleva a estar dentro en plena tormenta, en una situación adversa, un conflicto enorme que nosotros estamos llevando. Y por eso yo le digo, capaz que no sea un tema del COVID, sino que simplemente la partida de un ser querido, puede ser por problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas en nuestra fe, en nuestra creencia, en nuestro Padre Celestial, en las malas decisiones que nosotros hemos tomado, y eso nos ha llevado a tener un problema grande en nuestra vida, y simplemente estamos en este tiempo, estamos pasando conflicto, y en vez de tener una buena actitud enfrente a lo que estamos pasando, yo estoy renegando a mi Padre Celestial, le estoy echando la culpa a Dios, le estoy diciendo que nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios nos enseña a andar, Dios nos enseña a caminar, Dios nos enseña cómo tenemos que hacer. Y muchos acontecimientos en la Biblia están escritos para que nosotros consideremos claramente y el comportamiento y las actitudes de quienes han creído en el Padre Celestial. En el libro de Hebreos, antes de orar y de entrar de lleno al mensaje, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5 en adelante, y aquí, hermano, considere, ¿cierto? Vamos a leer y luego considerar palabras de la palabra de Dios que nos reflejan y nos dicen qué tengo que hacer, en quién tengo que confiar, dónde tiene que estar mi mirada. Entonces, dice la palabra de Dios, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con todo, con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De esa manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os jactéis, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y nosotros vemos en la palabra del Señor, ¿cierto? Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te voy a desamparar, no te voy a dejar. Y son palabras que tenemos que considerar, y especialmente en los tiempos difíciles que nosotros estamos teniendo en nuestra vida. Son tiempos difíciles, son situaciones adversas, son situaciones que muchas veces que en el instante no capto nada, estoy encandilado, no veo nada, es como una luz grande, ¿cierto? Se aparece en mis ojos y quedo encandilado y estoy yendo a tientas porque no sé verdaderamente lo que está aconteciendo y dónde van mis pasos. Perdí la orientación, estoy asustado y muchos cuando se encuentran asustados, cuando están atemorizados, muchos actuamos de diversas maneras y somos pocos los que nosotros estamos de una manera pasivo, estamos diciendo no, todo controlado, tranquilícense. ¿Se han dado cuenta? Nosotros aquí en casa, nosotros tenemos un protocolo, ¿cierto? En caso de temblor. Si los niños están arriba y cada uno tiene sus responsabilidades, yo voy, abro la puerta, otro, y cómo tienen que bajar la escalera y todo. Hermano, pero en el momento que llega el temblor, vamos a ser remecidos, vamos a ser tomados como remecidos como trío, ¿cierto? ¿Sabe qué? Las cosas cambian. Las cosas
ya no la vamos a tomar conforme a lo que nosotros estamos en nuestros planes. Las cosas cambian, las cosas tendemos a cambiarlo todo. Entonces, versículo 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, ¿quién es mi ayudador? El Señor es mi ayudador. No voy a temer en el momento de lo que hubo, en el momento, ¿cierto? De cuando se genera el problema, cuando se genera la mala noticia, cuando se genera todo de un momento a otro, nosotros ni siquiera podemos percibir lo que está ocurriendo, quién está enfrente mío, y nos turbamos y empezamos a ver las cosas extrañas y no ponemos los ojos en quien me dice claramente, hey, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, dice la palabra del Señor, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no cambia, Él sigue siendo, y su palabra sigue siendo la misma, no ha cambiado, todo sigue igual. Y muchos pensamos que Él obró así con sus discípulos, pero hoy día va a cambiar completamente su manera de actuar. Y eso es falso, no es así. No es así. Yo voy a tratar de comprimir el mensaje, ¿cierto? Después, ¿cierto? Tengo el texto en el cual yo me quiero afirmar también que está en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 36, y ahí nosotros vemos a los discípulos que están en una tempestad increíble, están en una situación adversa, están, ¿cierto? Movidos y el viento y es aquella tempestad. Creo que todavía no me encuentro con ninguna persona que me pueda decir, yo verdaderamente estuve en una tempestad, estuve en un barco que se movía de un lado para otro y no había manera de controlarlo, estábamos a la deriva y el mar, el viento, la lluvia tenía el control sobre nosotros y nuestra esperanza estaba perdida. ¿Cierto? Entonces nosotros vemos en Mateo, usted puede leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 14 del 22 al 36. Y una tempestad que fue fuerte. Bueno, voy a leer parte. Dice la palabra del Señor en el versículo 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la orilla, a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Hermanos, nosotros estamos muchas veces en la misma situación. Estamos en la tempestad y en medio de la tempestad ni siquiera me doy cuenta quién está al lado mío. Los discípulos no se dieron cuenta. Y muchas veces a nosotros, si empezamos a ver, hemos pasado las mismas situaciones, no hemos reconocido la mano del Señor, no hemos reconocido al Señor que está entre nosotros y perdemos la orientación. Hemos desaprovechado aquella situación para fortalecernos, para cada día estar en medio de nuestro Padre Celestial, estar en medio de la oración, meditar en la Biblia. Entonces nosotros hemos muchas veces fracasado nuestra manera de reaccionar en medio de la tormenta porque no reconocemos a Cristo cuando está al lado mío. Aquí los discípulos les pasó, ¿y qué pasó? ¿Cierto? Un fantasma. Y dieron
voces de miedo. Quizás qué voces de miedo tienen en ese instante. Cada uno puede decir, ¡ah! Yo he visto ciertas personas que se han asustado y han un grito, hermano, terrible. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestra propia tormenta, hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Esa fue una experiencia que tuvieron los discípulos que cambió su vida para siempre. Para siempre ellos vieron que en medio de la tempestad, aún el Padre de nuestro Señor Jesucristo estuvo en medio. Versículo 27 dice la palabra del Señor. Qué precioso es meditar en ello. Dice, versículo 27, pero enseguida Jesús habló. ¡Ay, Señor! ¡Ah, qué pasó! ¡Ah, tengo miedo! Pero mi Señor Jesucristo, enseguida, ¿qué hizo? Enseguida, ¿qué hizo, hermano? Enseguida le dijo, versículo 27, pero enseguida Jesús habló diciendo, ten ánimo, yo soy Jehová, Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y más encima dice, no temáis. ¿Cuántas veces nosotros hemos olvidado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado que el miedo, la tormenta, el agua, el peligro, la muerte, las dificultades sean más que nuestro Señor Jesucristo, sean más que la palabra de Dios? Es tiempo, hermanos, y las cosas no han sido fáciles para nadie. Las cosas han sido difíciles, el hecho de escuchar noticias, el hecho, yo sé que el pueblo cristiano ha sido grandemente protegido por nuestro Padre Celestial, pero hermano, no cabe duda que si no ha llegado la tormenta va a llegar. Y estoy hablando del ataque del mismo demonio, Satanás, el adversario, el diablo, como león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y piénsese usted como una presa que simplemente él ha dejado, él nos ha mostrado que él quiere tomarnos y sacudirnos y destrozarnos. Deuteronomio capítulo 31, versículo, podemos ver 6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo. No tenemos que tener miedo, hermano, enfrente de el ataque del maligno. No tengo que tener miedo de lo que me pueda hacer el hombre. No tengo que tener miedo porque mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros somos hijos de Dios, somos hijos del Señor Todopoderoso, entonces tenemos que cobrar ánimo. Ten ánimo, yo soy, dice el Señor, no temáis. ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué estamos tan turbados? ¿Por qué digo un fantasma? Hermano, muchas veces nosotros no vemos porque no queremos ver, porque no tenemos fe, porque no leemos la Biblia. Tenemos que leer la palabra de Dios y vemos, versículo 31, versículo 6 de Deuteronomio, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. ¡Hey! No somos huérfanos. Tenemos un Padre Celestial que está con nosotros. Versículo 8 dice, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. ¿Por qué de repente nos sentimos tan intimidados, tan pasados, pisoteados por aquellas situaciones que el Padre Celestial me ha dicho? Ten ánimo. No tengas miedo. Yo soy el que soy. Yo soy tu Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. ¿Para qué? ¿Por qué estás intimidado? Si tú te encuentras temeroso, si usted se encuentra desanimado, si usted se encuentra con miedo, es porque simplemente ha olvidado el yo soy. Ha olvidado ese Dios todopoderoso. Y usted teme porque ha dejado de creer en el Dios Todopoderoso. Considere lo que dice la palabra de Dios. Tiene que usted
considerar la palabra, tiene que recordar la obra de Dios que ha hecho, no tan solo en los milagros de los demás, sino que el milagro que Dios ha hecho en su vida. Vea, retome los milagros que el Señor, la sanidad, quizás Dios ha dado provisión, Dios en este tiempo en el cual vemos cuántas personas están pasando tanta necesidad y usted ha sido grandemente bendecido. No olvidemos los milagros de Jesús. No olvidemos lo que Dios hizo en su vida. Recuérdelo, porque Dios está allí para ayudarle, Dios está para bendecirle, Dios está para que usted entienda y confíe verdaderamente en quién está a su lado. Jesús no es ningún fantasma. Jesús no es ningún tropiezo. Jesús simplemente, nuestro Padre Celestial, es quien nos quiere ayudar, nos quiere bendecir y quiere estar con usted. Nosotros tenemos que entender que Jesucristo vino al encuentro de sus discípulos. Jesús sabía lo que iba a suceder cuando los mandó ¿cierto? A la barca, sabía claramente. Y sabía que se iban a turbar, sabían que se iban a confundir, sabía que iban a tener miedo en medio de la tempestad, dificultades. ¿Y qué pasó? Primero se asustaron, pues creían que era un fantasma. Entonces ellos empezaron a entender. Y para mí ver, ¿cierto?, esta situación, que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dijo, tranquilo, yo soy, no temas, no desmayes. A veces al estar envuelto en una tormenta de problemas, hermano, nosotros no reconocemos a nuestro Dios en ese lugar. Aprendamos a reconocer a nuestro Señor Jesucristo en todo lugar. Empecemos a ver a Jesucristo en ese instante. Empecemos a ver la palabra de Dios en nuestro instante, en ese momento difícil que tenemos que llevar, sin importar la situación que enfrente. Jesucristo siempre estará con usted para ayudarle, para guiarle, para sostenerle. Pero sí, hermano, nosotros no tenemos que escuchar voces que a nosotros nos den un desaliento en pos a Cristo Jesús. Esos no son buenas personas, no son buenos consejeros, no son personas en el cual, sí, son personas en el cual necesitan de Cristo Jesús. Y eso es lo que tiene que usted hacer. Ganarles para Cristo Jesús. Que ellos no le ganen a usted, sino que usted ganarle, que ellos se conviertan a usted, no usted a ellos. Y estos tiempos han sido difíciles. Quizás, ¿qué situación en su vida está viviendo? Usted necesita volver y darse cuenta que en medio de la tempestad, ahí está Cristo Jesús. Y le está diciendo, ven, camina conmigo. Tú puedes caminar hasta sobre las aguas. Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro se distrajo. Y no escuchó. Ten ánimo, yo soy, no temáis. Poner su atención en Cristo y no en la tormenta. No ponga la atención ¿cierto? En la tormenta. No ponga su atención en la tormenta. Lo que nosotros tenemos que hacer, poner nuestra atención en nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos que toda la atención. Él es la prioridad. Él es el yo soy. Él es el número uno. En Él tenemos que andar nosotros. Es eso lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros aprendamos. Los discípulos tenían que aprender a andar con los ojos puestos, no en la tormenta, sino que en Cristo Jesús. Versículo 28 de Mateo, capítulo 14. Entonces, voy a leer el 27, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo que había ocurrido en ese instante un fantasma. Ellos vieron. Dijeron, y les dieron voces de miedo, y quizás cómo fueron eso. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y nuestro Señor Jesucristo le respondió, ven. Y descendiendo Pedro de la barca,
andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, este es el problema. Al ver los problemas, al ver las dificultades, al ver todo lo que está en nuestro entorno, empieza nuestra incredulidad. Hemos sacado los ojos de Cristo Jesús y nos estamos viendo el entorno. No importa lo que está sucediendo en el entorno. Jesús quiere que simplemente tener ánimo y confiar en Él, en el Dios Todopoderoso, en el Creador del cielo y la tierra, creer en Él y estar confiado y no tener miedo. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Nos suele, hermano, nos duele enfrentar, nosotros nos enfrentamos a los huracanes, pero sí a los temblores, a los terremotos. ¿Ah? El otro día hablando con un vecino, hablándole de las cosas del Señor, tratando de que todo enfocar en las cosas del Señor, le decía, hablaba de los temblores y en ese mismo instante veía, ¿cierto? No lo había sentido, pero sí habían anunciado un temblor. Y hay personas que le tienen un terror a los temblores. Está bien, no hay problema. Pero el Señor nos dice en su palabra, tener ánimo, confía, no temáis, confía en Dios. Hermano, ¿qué está haciendo en estos tiempos de estar con más complicados en la vida? Tenemos que estar más fortalecidos en el Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Josué 1:5, estaré contigo, no te dejaré, ni te voy a desamparar. ¿Dónde está su mirada? ¿Dónde está su esperanza? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo usted con su vida? Espero que, hermano, en estos breves minutos, usted haya podido entender, hermano. Quizás refrescar su memoria. Quizás volverse nuevamente a decir, Señor, mis ojos estaban en cualquier lugar, menos en el lugar en el cual mi vida debería estar. Usted tiene que tomar una decisión. Vivir con Cristo, confiado en Él, sabiendo que Él dice, tened ánimo. ¿Cuántas veces usted ha caído en desánimo? ¿Cuántas veces usted le ha echado la culpa a Dios de lo que usted está viviendo? ¿Cuántas veces usted dice, ¿dónde está, Señor? Aquí te quiero. Hermano, el Señor está al lado suyo. Pero nuestros ojos están más puestos, la atención, ¿dónde están puestos? ¿Dónde están puestos? ¿Se ha preguntado? Pregúntese, véase, analice. Está en ese bonito. ¿Ah? Muchas personas lo he escuchado que han dicho, soy 10% más feliz ahora. ¿Ah? ¿Ha escuchado ese dicho ahora? ¿Ah? Ahora soy un 20% más feliz ahora, ¿cierto? ¡Ay, estoy gozoso por eso! Pero, hermano, si yo no honro a mi Padre Celestial, si yo no busco a mi Padre Celestial, si no confío en medio de la tormenta y en el problema, simplemente en los momentos agradables, fáciles, yo adoro a mi Padre Celestial. Eso no puede ser así. Las cosas se hacen conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. ¿Dónde está el Padre Celestial? ¿Dónde está el Padre Celestial? ¿Dónde está la palabra de Dios en nuestra vida?